Lo prometido es deuda. Estamos aquí acompañados por Marco Filardi, que es abogado de derechos humanos y abogado de la Red por la Soberanía Alimentaria, y además es integrante del Museo del Hambre, ¿eh? Y él tiene, bueno, un trabajo de hace muchísimos años que tiene que ver con la soberanía alimentaria, alimentos y demás, y vamos a tratar de aprovechar este tiempo que tenemos con él para que nos cuente por dónde anda todo y qué llega a la mesa de los argentinos y qué cosas debemos modificar y qué cosa está haciendo el gobierno en contra de eso, ¿no? Bueno, todo eso. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas tardes a todas, a todos. Una alegría estar nuevamente con ustedes. Muy bien, y Qué aparte, hermosura, no lo había visto. Marcos se vino con su hijita que tiene ¿cuántos tiempos? ¿Cuánto tiempo? 7 meses, a Siete punto de meses cumplir ya. con América. América, muy bien. Y vino con su madre que se quedó del otro lado del estudio, ¿eh? Así que bueno, gracias por estar No, acá. gracias a ustedes nuevamente. Bueno, Marcos, el hecho de convocarte siempre para nosotros es muy rico y muy interesante para que nos puedas contar. Hay mucho lío con esto de los alimentos. La semana pasada o la anterior entrevistamos a Ricardo Cerrulla que nos contaba la trágica muerte de un hombre que decidió tomar glifosato y morirse, se suicidó de esa forma, pero al mismo tiempo en esa entrevista salió un comparativo como que, bueno, en la década del 90 se usaban tantos litros de glifosato que y ahora se triplicó eso, ¿no? Digamos, como que en vez de que la cosa sea más sana y progrese hacia lo bueno, progresa hacia lo malo. ¿Cómo vienen sus trabajos en ese sentido y qué estás notando con todo esto que pasa? Efectivamente, bueno, desde la introducción de la soja transgénica en 1996 a esta parte ha habido una verdadera política de Estado de sostener este sistema que nosotros llamamos sistema de agronegocio transgénico, ¿no? Hoy el 85% de la superficie cultivada del país está destinada a cultivos transgénicos, destinados principalmente a la exportación, y transgénicos dependientes de la aplicación de herbicidas o que expresan un poder insecticida como son los cultivos BT, ¿no? Al día de hoy tenemos ya 77 eventos transgénicos aprobados, casi el 100% de la soja es transgénica, 96% del maíz, 100% del algodón, y como si eso fuera poco, tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, y como ustedes saben, somos el primer pueblo en el mundo en estar consumiendo un evento de trigo transgénico, ¿no? Ah, sí, sí, eso salió hace poco, ¿o no? Salió hace 3 años Sí. por una decisión del gobierno nacional anterior, y esto es importante destacarlo, no hablamos de una política de Estado. Desde el 96 a esta parte, absolutamente todos los gobiernos han aprobado nuevos eventos transgénicos. Incluso el gobierno de Macri aprobó durante su gestión 24 nuevos eventos transgénicos, pero no aprobó el trigo transgénico, Claro, que fue sí aprobado por el gobierno nacional anterior. de Alberto Fernández. Exactamente, y incluso antes de irse, días antes, se aprobaron nuevos eventos transgénicos en el gobierno saliente. Y la misma tendencia continúa con el gobierno de Milei, donde se están aprobando eventos transgénicos a un ritmo muy vertiginoso. Entonces, hay una verdadera política de Estado que trae de suyo una multiplicación en el uso de los agrotóxicos, porque estos 77 eventos transgénicos que han sido aprobados hasta el día de hoy en Argentina han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos. Esto es lo que llamamos el paquete tecnológico, ¿no? Claro. Una cosa no funciona sin la otra. Y claro, cuando se introdujeron en el 96, les llamaban semillas mágicas porque decían, bueno, que con 3 litros de glifosato iban a poder resolver el problema de las malezas, con esos cultivos que habían sido diseñados para tolerar la aplicación de ese glifosato. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. El uso de los agrotóxicos en Argentina tiene una curva ascendente perfecta, ¿no? Ha habido un incremento de más del 1500% en el uso de los agrotóxicos en nuestro país. Estamos hablando de una mínima de 600 millones de litros de agrotóxicos. Esto nos sitúa en el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, ¿sí? Y las consecuencias están en los cuerpos y en los territorios, tanto en el campo como en la ciudad. En el campo, en lo que llamamos los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país, tenemos un aumento en los cánceres, porque muchos de los productos son cancerígenos, entre ellos el más utilizado que es el glifosato. Tenemos un aumento de las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, porque muchos de los productos que se usan son neurotóxicos, que generan un daño al cerebro, al cerebelo, o son liposolubles, es decir, se adhieren al tejido graso, y ahí esta realidad que estamos describiendo no le gusta a América, claramente. Querría vivir en un país con soberanía alimentaria, con agroecología, pero bueno, primero hablamos del diagnóstico y después de las salidas, América. Claro. Entonces, efectivamente, yo me voy a mover un poquito, si se puede. Sí, sí, movete. A ver, sí. ahí me escuchan bien.
A ver, sí, yo te escucho bien, ¿eh? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, lo levantamos, mira. A ver, espera. Ahí está. Entonces, enfermedades del sistema endocrino, porque muchos de los productos son disruptores endocrinos, actúan como falsas hormonas, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, abortos espontáneos y malformaciones. Y también serios problemas de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Entonces, estamos sometiendo a nuestros pueblos fumigados a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. ¿Y por qué digo que esto no es solo un problema de los pueblos rurales fumigados? Porque esos agrotóxicos que se usan en esa cantidad, en esa variedad, están presentes en todos los alimentos que comemos, absolutamente todos, en el agua que bebemos, en mayor o menor medida, y en el aire que respiramos. Y si tuviéramos dudas de si efectivamente están en esas matrices ambientales, todos los estudios que la ciencia digna ha hecho sobre esa presencia de agrotóxicos en las matrices ambientales los encuentra. Y también los encuentra en nuestros cuerpos. Ustedes no sé si recuerdan el estudio Sprint, financiado por la Unión Europea, donde se analizaron matrices ambientales y cuerpos de personas tanto en Europa como en Argentina, y el 100% de las personas analizadas en Argentina tenía presencia de glifosato. El 100% en su materia fecal, pero también presente en el polvillo de los hogares, también presente en el agua, también presente en el suelo, ¿no? Entonces, en todas las matrices ambientales. Vamos a ver si la abuela... Ahí vaya tranquilo, ¿no? vaya y vuelva. Ahora vuelve. Continuamos. Interesante lo que dice Marcos, porque claro, sobre todo sobre la política de Estado, ¿no? Como nosotros siempre reclamamos o siempre contamos que Argentina no es un país que tenga políticas de Estado que tengan que ver con el bienestar de la población, pero sí las tiene cuando se trata del malestar de la población o de lo que tiene que ver con el agronegocio, ¿no? Hay una política de Estado que se respetó, ninguno de los gobiernos ha echado por tierra lo que ha hecho otro gobierno con respecto a este tipo de cosas, y sin embargo los gobiernos en Argentina se caracterizan por esto, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir muy chabacanamente. Porque esto lo hicieron los peronistas, cuando vienen los de derecha lo tiran a la miércoles, no lo continúan, no lo hacen, porque piensan que hubo corrupción o qué sé yo. Sin embargo, en este tipo de cosas, la política de Estado se respetó. Como se respetó siempre también en el tema de los recursos naturales, ¿no? Cuando se trata de minería, no hay ningún gobierno que se meta con una decisión que tomó el otro, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros decimos que el sistema de agronegocios, este modelo de agronegocio transgénico, es parte de un sistema extractivista que también es política de Estado. Entonces comparte con esas otras actividades una misma matriz extractiva. Sí. Básicamente lo que hacemos es extractivismo de los suelos, ¿no? A partir de este paquete tecnológico dominante, extraerle todo lo posible al suelo en el menor tiempo posible, con las consecuencias que están no solo en la salud, como dijimos, sino en el propio suelo. Hemos perdido en estos años de agronegocio transgénico el 50% de la fertilidad de los suelos de la pampa húmeda, los mejores suelos del mundo en términos de fertilidad. Y claro, pretendemos recomponer esa fertilidad perdida con la inyección de fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles que no resuelven el problema de la fertilidad, sino que generan nuevos problemas, porque de la mano de la inyección de esos fertilizantes sintéticos se dispara las emisiones de gases de efecto invernadero, se afecta la microbiología del suelo, las plantas son mucho más susceptibles a plagas de todo tipo, entonces eso requiere el uso de más insecticidas y más herbicidas. Entonces, ¿quiénes salen ganando? Bueno, el oligopolio químico transnacional que vende este paquete tecnológico, que vende las semillas y que vende los agrotóxicos. Son los mismos, ¿no? Entonces hablamos de Bayer, que compró a Monsanto, de Dow... Los mismos que te enferman y te venden la cura, digamos. Ni siquiera la cura, sino el tratamiento crónico de la enfermedad. Claro, y esto es un ejemplo muy concreto. Bayer, por ejemplo. Bayer produce el glifosato, que es cancerígeno, un probable cancerígeno dicho por el Instituto de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, pero al mismo tiempo es la empresa líder en la venta de quimioterápicos, ¿no? Y pensemos en la actualidad de todo esto, ¿no? Esto que se llaman las puertas giratorias. ¿Por qué tenemos este sistema agroindustrial? Bueno, obviamente porque nuestros gobiernos sostienen esta política. ¿Y por qué sostienen esta política? Porque estamos hablando de
unos intereses muy concentrados que tienen influencia en todos los gobiernos del signo político que sean, ¿no? Estamos hablando de mucho poder concentrado, como también tiene influencia en la ciencia, en los medios de comunicación, ¿no? Que son su principal fuente de financiamiento, y en los gobiernos. Entonces, una de las maneras a través de las cuales ejercen ese control es, por ejemplo, este ejercicio de las puertas giratorias. Ahora tenemos un ejemplo muy concreto de puertas giratorias, es decir, el ex gerente de semillas para el cono sur de América Latina de Monsanto, Leonardo Sarquís, que ustedes recordarán, había sido ministro de Agroindustria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Macri a nivel nacional, es el actual presidente de Parques Nacionales. Entonces estamos entregando nuestra biodiversidad protegida en parques nacionales a Monsanto, hoy Bayer, ¿no? Pero el gobierno nacional anterior también tuvo un ejemplo muy claro de puertas giratorias. Ustedes recordarán el ejemplo de Antonio Aracre. Antonio Aracre, que venía de ser el CEO de Syngenta, que es hoy ChemChina, la principal corporación productora de agrotóxicos a nivel global, que renunció como CEO de Syngenta después de desfilar por todos los medios de comunicación con pauta de Syngenta, tanto públicos como privados, y asumió como jefe de asesores del presidente de la nación anterior. Claro. Entonces, a través de las puertas giratorias, a través del lobby, a través de la corrupción, en muchos casos, ¿no? Este dinero que sostiene este negocio se pone en juego, se despliega y controla prácticamente todos los gobiernos, ¿no? Por eso cambian los gobiernos, pero ese sistema se mantiene intacto, ¿no? Y hablamos a nivel global de un negocio de 250.000 millones de dólares al año de venta de agrotóxicos. Y en Argentina de 4.500, 5.000 millones de dólares al año. Es mucho dinero en juego que se pone en defensa de ese negocio. Entonces, ¿podemos producir alimentos sin agrotóxicos? Claro que sí. Claro. O sea, lo podemos hacer en todas las escalas, en lo urbano, lo periurbano, lo intensivo, lo extensivo. Podemos producir más alimentos de mejor calidad, variados, nutritivos, sabrosos, para todas, para todos, para nuestro pueblo, para exportar. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Pero eso se llama agroecología. Choca con este negocio tan grande, ¿no? Ahora, eso, perdóname que te interrumpa, pero me dispara una pregunta. Vos estás diciendo que el 80-85% de la producción agrícola es en base a agrotóxicos, es transgénica. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a nosotros revertir este proceso? Porque aparentemente a mí lo que me pasa por la cabeza es que esto, o sea, recuperar ese 85% nos llevaría 20, 30 años, no sé cuánto, décadas. Lo importante es tomar la decisión de empezar a caminar hacia ahí ya, ¿no? Y la buena noticia es que la agroecología, como ciencia, como práctica, como movimiento social, no solo es necesaria, es urgente, sino que es posible y que ya tiene expresiones concretas en nuestros territorios, ¿no? De hecho, yo integraba la Dirección Nacional de Agroecología que este gobierno eliminó, ¿no? Entonces, podemos hablar de algunas políticas concretas, ¿no? De destrucción. Claro. Es decir, había una Dirección Nacional de Agroecología con todas las contradicciones que el gobierno nacional anterior había creado, que este gobierno directamente eliminó y nos echó a todas las trabajadoras y trabajadores de esa dirección. ¿Y cuál era nuestra misión? Justamente promover esa transición gradual hacia otros sistemas alimentarios basados en la agroecología, en todas las escalas. Y hoy hay más de 200.000 hectáreas en nuestro país de producción agroecológica, ¿no? Tanto intensiva como extensiva. Hoy ya tenemos más de 120 municipios en todo el país que están adoptando políticas públicas a nivel local de transición a la agroecología, ¿no? Entonces, ¿es posible? Claro que es posible, ¿no? Pero requiere una fuerte decisión política. Incluso cuando nos dicen que no podemos producir sin agrotóxicos, Argentina es el claro ejemplo que desmiente eso, porque somos un jugador muy importante también en el mercado mundial de orgánicos. Somos el 8º país en producción de productos orgánicos y el 2º país en superficie afectada a la producción orgánica. Lo que pasa es que las vaquitas orgánicas son ajenas, el 99.9% de esa producción se destina a la exportación, ¿no? Entonces, del mismo modo, para la soberanía alimentaria es clave la agricultura familiar campesina indígena. Y ahí sí tenemos un contrapunto muy fuerte entre este gobierno y el gobierno nacional anterior. El gobierno nacional anterior había reincorporado a gran parte de las técnicas, los técnicos de lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que habían sido despedidos, ustedes recordarán, el gobierno de Macri, ¿no? Sí. ¿Qué hizo este gobierno? Directamente intervino el INAFSI, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, y dejó de pagarle los salarios a esos 1.300 técnicos y técnicas que en todo el país acompañan a esa agricultura familiar. ¿Y por qué la soberanía alimentaria pone en el corazón a la agricultura familiar? Porque es esa agricultura familiar la que produce la comida real.
los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. No es el agronegocio concentrado el que nos alimenta, sino que la comida real es producida por esa agricultura familiar en condiciones cada vez peores. A eso sumémosle algunas otras medidas que ha tomado este gobierno, como es la desregulación de los alquileres. Obviamente que eso tiene muchos impactos en quienes en la ciudad tenemos que alquilar, pero imagínense eso en el campo, ¿no? Absolutamente desregulado, donde ya la agricultura familiar enfrentaba condiciones de contratación muy leoninas que no les permitían plantar un frutal porque no sabían si iban a poder estar en esa tierra a futuro, no podían avanzar en una transición agroecológica porque no sabían si esa tierra la tenían que dejar al año siguiente, y a esto se le suma la desregulación total. En un mercado, digamos, muy concentrado de propiedades rurales que hacen que estén en condiciones cada vez peores. A eso sumémosle la importación de alimentos frescos, ¿no? Que es una medida que en sentido directo destruye a la agricultura familiar campesina indígena. Entonces, vos eliminás los técnicos, ¿no? La estructura de sostén técnico del Estado que acompañaba esas políticas. Le destruís el mercado porque le abrís indiscriminadamente la importación de alimentos frescos, que es lo que producen, y le desregulás el mercado de alquileres, y encima con la devaluación feroz y el aumento de los precios de los combustibles, o sea, es prácticamente imposible para la agricultura familiar seguir produciendo en esta condición. Claro, tendría que de un costo los alimentos, perdón, sí, Gachito. Sí. Hay una cosa que por ahí al común de la gente le hace difícil entender, que es cuando va a la verdulería del barrio a comprar algo y se encuentra con de repente que la lechuga vale 4.000 pesos el kilo. Digamos, ¿estamos hablando de eso que estás diciendo vos? Sí, eso es una dinámica también estructural en nuestro país que habla de cómo está organizado el sistema alimentario. Esto es un fenómeno global y en Argentina es particularmente acentuado. El sistema alimentario tiene la forma de un reloj de arena. Entre los muchos productores y los muchos consumidores hay un puñado de actores en la parte más fina de ese reloj de arena que son los que ejercen el verdadero poder en la cadena alimentaria. Entonces le van a pagar al productor cada vez menos por su producción para cobrarnos a nosotros cada vez más. Y ustedes mencionaron con nombre y apellido algunos de esos actores. Por un lado, quienes concentran la venta de insumos. Ahí hay una clara captura de renta. Cada vez que hay un aumento de los precios, ¿quién se queda con eso? ¿El productor primario? No. El vendedor de los insumos. Esto lo tenemos muy graficado, ¿no? Ni bien hay un incremento de precio, enseguida hay un incremento de los insumos, de los que son muy dependientes los productores en este sistema agroindustrial dominante, y esa captura de la renta va para esos sectores. Y lo mismo la comercialización. O sea, el productor primario que produce las hortalizas recibe 2 pesos por su producción, camión culata, ¿no? El camión que le dice, bueno, te pago esto, si te gusta bien, si no te gusta no, te lo pago cuando puedo y te lo pago si me lo pagan, cuando lo llevo al mercado. En esas condiciones está hoy la producción primaria, y luego el que se lleva la tajada es el intermediario y el que ejerce la comercialización, que está muy concentrada. Y el 75% de la comercialización de todos nuestros alimentos está con este oligopolio de 5 hipermercados, que como negocio financiero le van a pagar a todos los proveedores cada vez menos para cobrarnos a nosotros cada vez más para maximizar su margen de ganancia con mucho éxito. Y todas las políticas sucesivas han buscado ponerle un coto a los aumentos desmedidos, especulativos claramente, de alimentos por parte de este sector concentrado sin éxito. Ustedes recordarán, ¿no? Los alimentos, los precios cuidados, precios esenciales, distintos nombres, que eran acuerdos temporales con este oligopolio muy concentrado de industria alimentaria y de supermercadismo, tratando de sentarlos a la mesa para congelar algunos alimentos por un tiempo determinado que se vulneraba sistemática y estructuralmente, ¿no? Entonces, una debilidad del Estado de poder controlar efectivamente a ese sector de la economía tan concentrado en beneficio ni más ni menos que del bien común. Porque lo que está en juego ahí es el acceso al alimento. Somos un pueblo, fruto de este sistema agroindustrial, muy urbanizado. El 92% de nuestro pueblo vive en pueblos y ciudades, donde la producción de alimentos es muy acotada, muy limitada, si siquiera fuera posible. Entonces depende de sus ingresos a la hora de ir al mercado para garantizar la alimentación para sí y para su familia. Ingresos menguantes, cada vez peor. Fíjense en esta clave leer todo lo que está pasando en términos de aumento de tarifas, de servicios públicos, de transporte. Es decir, se achica el bolsillo, ¿no? Congelamiento de los salarios públicos, congelamiento de las jubilaciones y pensiones o aumentos irrisorios, ¿no? Y por otro lado, un aumento de los precios que no cesa. Y sobre todo en el sector de alimentos. Consecuencia de eso, no se puede comer. Entonces cada vez más hay familias que hoy se van a saltear una comida porque no la pueden pagar. Y si la pueden pagar, van como estrategia de supervivencia a recurrir a lo más barato y lo más rendidor, que es lo que pueden pagar.
Entonces vuelven otra vez los problemas de salud asociados a la mala alimentación, ¿no? Que es crónico también en Argentina. Carbohidratos, grasa y azúcar, que es lo que puede pagar. Se va a llenar, ¿no? Con lo que puede pagar, pero no va a tener una nutrición adecuada. Claro. 70% de nuestro pueblo, consecuencia de esto y de manera crónica, tiene sobrepeso y obesidad, que no significa que esté bien comido, sino que justo enfrenta todos los problemas del sobrepeso y la obesidad, enfermedades crónicas, 14 tipos de cánceres distintos, con todos los problemas de la escasez en el propio cuerpo. Está lleno de lo que pudo pagar, que es lo que este sistema le puso en la mesa, ¿no? Entonces, por eso es urgente que como sociedad exijamos otro sistema alimentario, que es ese sistema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que busca justamente defender la agroecología, defender la localización de los sistemas alimentarios, poner en el corazón a la agricultura familiar, campesina e indígena, garantizar la libertad de las semillas, defender el agua como bien común y los alimentos como verdaderos derechos humanos que nuestros estados nos tienen que garantizar a todas y a todos, ¿no? Te hago una preguntita. Vos dijiste que 200.000 hectáreas de agricultura familiar no transgénica. ¿Qué pasaría si en vez de 200.000 hectáreas hubiera 1.000.000 de hectáreas? Porque estoy pensando, a lo mejor compartís o no, que si nosotros confiscáramos Benetton, tendríamos 1.000.000 de hectáreas de agricultura familiar no transgénica. Exactamente. Por eso digo, depende de la decisión política, incluso sin tocar la tierra privada, ¿no? ¿Qué hacemos con la tierra pública? ¿No? Incluso este era un debate que en el gobierno anterior también se dio, y sin embargo no pasó nada, ¿no? Entonces tenemos un montón de tierra pública en manos del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales, 2.400 municipios en el país. ¿Qué hacemos? ¿La seguimos entregando al mercado privado para negocios inmobiliarios, para el extractivismo urbano, o hacemos colonias de abastecimiento agrícola en manos de organizaciones campesinas que hay en nuestro territorio que estarían más que dispuestas a asumir esa tarea, como de hecho ya existen varias colonias en el país, para la producción de alimentos sanos para el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan el conflicto de Chapadmalal en esa clave, ¿no? Esos dos modelos ahí enfrentados. Esa tierra del Estado para un country frente al mar, para unos ricos, o para una colonia de abastecimiento agroecológica, claro, del MTE, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién gestiona hoy los bienes del Estado? Toda esa tierra pública. Ni más ni menos que Eduardo Elstein, ¿no? Tutor del presidente actual y máximo exponente del extractivismo tanto urbano como agrícola, porque es el principal terrateniente del país también, ¿no? Claro. Y principal responsable de la deforestación en nuestro país, ¿no? Que avanzó sobre los bosques, selvas y humedales para producir los commodities que este sistema produce. Entonces, claro que incluso sin tocar un centímetro de tierra privada ya podríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Y aún si fuera así, nuestra Constitución habilita esa posibilidad. Está el instrumento de la expropiación con fines de utilidad pública, entonces perfectamente podría haber una decisión muy clara del Estado de decir, bueno, necesitamos garantizar alimentos para el pueblo y por eso vamos a expropiar tierra privada con los requisitos y condiciones que establece la propia Constitución, incluso, para la producción de alimentos para el pueblo, ¿no? Un proyecto de ley en ese sentido fue presentado, ustedes recordarán, por el MTE hace unos años, ¿no? Que tenía por objeto declarar de utilidad pública justamente los periurbanos. ¿Y por qué los periurbanos? Porque son esos anillos alrededor de los pueblos y ciudades donde tiene lugar la producción alimentaria, o tenía lugar la producción alimentaria, que por el avance del monocultivo por un lado, el avance del extractivismo urbano por el otro, se fueron achicando, fueron desapareciendo. Eso que implicaba una fenomenal transferencia de tierra de sectores concentrados, especulativos, inmobiliarios, a la agricultura familiar campesina indígena. Bueno, ese proyecto de ley todavía no fue aprobado, está ahí en el Congreso de la Nación, como tantos otros que van en línea a pensar otro sistema alimentario. ¿Hay algún ejemplo en el mundo de esto que vos estás diciendo? Salvo saquemos a Cuba y saquemos a los países que no son capitalistas, digamos, pero ¿hay algún ejemplo del mundo en algún país capitalista que esto se haya podido llevar a cabo? Bueno, mismo el caso de Francia, ¿no? Francia en la segunda posguerra, Charles de Gaulle directamente estableció una figura a través de la cual la tierra sigue siendo del Estado. El Estado lo que hace es la cede temporalmente a una familia para producir en determinadas condiciones, ¿no? Incluso nosotros hicimos hace unos años un seminario justamente para conocer de cerca esa experiencia en Francia, que se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Donde perfectamente el Estado, sin perder la titularidad de esa tierra pública, podría cederla en comodato, bajo derecho de superficie, a las organizaciones de la agricultura familiar con determinadas condiciones, para que produzcan incluso cuidando
a la madre tierra y produciendo alimentos sanos para el pueblo a determinado precio, ¿no? Claro. ¿Cuál es el papel de Grobo Patel en todo esto? Bueno, Grobo Patel, ustedes lo conocen como el zar de la soja, pero tiene una matriz de negocios mucho más diversificada, ¿no? Que el zar de la soja es el principal productor aún hoy de soja en todo el país. Él se define a sí mismo como un sin tierra, porque si uno ve la titularidad dominial, prácticamente es muy poco lo que tiene, ¿no? Pero no significa que no sea lo que explote materialmente, ¿no? Explota materialmente millones de hectáreas, ¿no? Y en esa clave también fíjense que no es casual que el DNU de Javier Milei derogó la ley de tierras, que le ponía un coto a la titularidad por parte de los extranjeros en particular, ¿no? Pero Grobo Patel también es el accionista de Bioceres, principal accionista de Bioceres. Esta empresa que se nos vendió en el gobierno nacional anterior como nacional y popular, porque nació en Argentina, titular del evento de trigo transgénico, el primer evento de trigo transgénico del mundo, asociada a la Universidad Nacional del Litoral y a CONICET, que en realidad tiene como accionistas a Hugo Sigman, a Gustavo Grobo Patel y alianzas estratégicas con Monsanto justamente, con Dow, con Syngenta, y esto dicho por la propia empresa, en la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Grobo Patel está en todos esos negocios, ¿no? Estuvo en el negocio del trigo transgénico, presionando al gobierno nacional anterior para que ese evento de trigo transgénico se aprobara. Recordarán que ustedes que a nadie nos consultó, somos uno de los mayores pueblos consumidores de trigo del mundo, y sí le consultamos al gobierno de Bolsonaro si iban a comprarnos el trigo transgénico como condición para aprobar esto, pero no nos consultaron a nosotros si lo queríamos, ¿no? Y hoy lo estamos comiendo. Claro. Hoy en nuestras mesas, sin saberlo, porque no tenemos una ley de etiquetado de transgénicos, estamos potencialmente comiendo ese trigo transgénico producido por HB4 en condiciones de confidencialidad. No tenemos ni siquiera derecho a saber dónde está cultivado, ¿no? Esto, un pedido que le hicimos al INASE en su momento, y sabemos que lo están enviando a 24 molinos distintos y desde ahí a nuestras mesas sin que lo sepamos. Y el chiste de esto es que ese trigo que alguien decidió que estuviera en nuestras mesas es tolerante al glufosinato de amonio. Esto es un herbicida 15 veces más tóxico que el glifosato. Entonces, a través de nuestra dieta básica, cotidiana, el pan nuestro de cada día, la pasta, la pizza, las empanadas, todo lo que consumimos nuestro pueblo, estamos ingiriendo esas dosis de glufosinato de amonio que se incorpora a nuestro cuerpo y aumenta las enfermedades que ya tenemos. Pero ¿no? ni siquiera si yo voy y me compro el kilo de harina para hacer los fideos caseros, tampoco zafo. Salvo que sea una harina de trigo agroecológica u orgánica, no tenemos ninguna garantía porque el etiquetado que nosotros conseguimos fue un etiquetado que nos advierte la presencia de algunos nutrientes críticos. Sí, ustedes grasas, conocen, ¿no? Grasas, azúcares, sal, calorías, sí, pero no así los aditivos químicos, no los transgénicos, no los agrotóxicos. Estamos hablando de alimentos sólidos, pero ¿qué pasa con el agua? Bueno, el agua justamente, ¿no? Para la soberanía alimentaria es un bien común y un derecho humano que el Estado nos debería garantizar. Y sin embargo, en plena pandemia se aprovechó para que el agua a nivel global empezara a cotizar en bolsa. Entonces, este proceso de acercamiento a los bienes comunes hace que ya prácticamente no quede nada común, ¿no? Y van por el agua, ¿no? Que obviamente es un bien común escaso y que tiene que estar puesto desde nuestra mirada al servicio de la vida, ¿no? Al servicio de primero que somos agua, ¿no? Recién estaba América acá. América, que ahí está llorando, es 80% agua, ¿no? Y nosotros somos 65% agua. Entonces necesitamos agua para la vida, necesitamos agua para obtener y producir alimentos sanos, y no el agua para las mineras, no el agua para los extractivismos, como está sucediendo hoy. La ley de bases que se está discutiendo en este momento prevé justamente una prioridad en el uso del agua para los proyectos extractivos. Sí, es increíble, ¿no? O sea, es el reino del revés realmente, ¿no? Pero uno ve que hay un proyecto muy congruente, muy coherente en ese sentido, ¿no? Que es un proyecto claramente colonial, alineado a los intereses de Estados Unidos, de los grandes capitales transnacionales, con sus socios locales, ¿no? O sea, Eduardo Einstein como ejemplo, ¿no? Obviamente. Marcos, ¿qué proyección podés hacer? Hablamos del gobierno de Javier Milei con esta clara intención, con todo lo que está haciendo, como vos acabás de decir, de convertir a la Argentina en una colonia nuevamente, ¿no? Pero ¿cómo trasladamos eso a... No nos vayamos mucho al fondo, sino solamente al regreso de la democracia, luego de la dictadura. Bueno,
Bueno, un poco está contestada la pregunta porque hablábamos de política de Estado, pero ¿qué responsabilidad tienen todos los que vinieron para llegar a este momento? Porque no es casual, no es algo que nos cayó del cielo y nos tenemos que comer, sino es algo que está pensado, algo que está pensado por empresas, por hombres, por mujeres y que está sostenido, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Pues yo creo que en este escenario justamente tenemos que buscar construir colectivamente un poder popular lo suficientemente fuerte para que el Estado pueda adoptar políticas públicas que vayan realmente en beneficio del bien común y no en beneficio de estos sectores concentrados, ¿no? Que se han, digamos, profundizado en todos estos años. Ha habido políticas disímiles en función de los distintos gobiernos, pero la estructura, ¿no? La estructura se mantiene de alguna manera intacta en esto que se llama sistema agronegocio transgénico. Por eso tenemos que construir poder popular, porque este sistema está controlado por un puñado de actores muy grandes, muy poderosos, ¿no? Hablamos de la industria hoy alimentaria, la industria química, los supermercados, pero también está la industria del petróleo y del gas involucrada. Este sistema que tenemos hoy es absolutamente petróleo dependiente, ¿no? Fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, maquinaria agrícola, empaquetado, transportes de alimentos de un punto al otro. Todo eso es clean caja para el petróleo y el gas. O sea, en su momento Rockefeller lo configuró para que sea absolutamente petróleo dependiente, ¿no? Desde la Revolución Verde con mucho éxito. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Y detrás de todo esto, ¿quiénes están? Los fondos de gestión de activos financieros, principales socios de este gobierno, ¿no? BlackRock, claro, por decir un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, BlackRock es el principal accionista de Bayer Monsanto, es el principal accionista de muchas de las industrias extractivas, y no solo tiene la llave para que eventualmente accedamos o no al mercado de capitales, sino es nuestro principal acreedor privado como país. Claro. Entonces, obviamente que condiciona la política, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a eso? Con poder popular, ¿no? Y poder popular a fondo, no con medias tintas, ¿no? Porque no, claro, con esos posibilismos hemos ido retrocediendo más y más en el ejercicio de nuestros derechos. Sí, más allá de las benevolencias del progresismo, que como venimos, Argentina tuvo una clara inclinación al progresismo en las últimas décadas, más allá de la benevolencia, yo particularmente creo que el progresismo también tuvo un rol destructivo hacia el poder popular, un rol destructivo hacia muchas cosas que hoy necesitamos y que son difíciles de volver a conseguir, ¿no? Porque dividió las aguas, como decir, bueno, el famoso divide y reinarás, el progresismo lo utilizó muy bien, ¿no? Y quizás la tarea, como decís vos, crear poder popular a fondo, ir a fondo, qué sé yo, bueno, es volver a las asambleas, volver a los lugares donde nos juntamos a ver qué es lo que conviene para lo popular y digo, por ahí me estoy yendo un poco por las ramas, digo, pero no podemos confiar en el progresismo, no podemos confiar en el capitalismo y sí o sí tenemos que volver a la idea de... Hoy es muy difícil hablar de socialismo o comunismo, ¿no? Porque hablamos de socialismo y comunismo y te tildan como, es decir, te destruyen directamente. El comunismo es una cosa... como no podés hablar, porque el mundo está girando en pos a la destrucción del comunismo. Digo, pero ¿a qué volvemos? Digamos, porque el progresismo ha mostrado que no ha tenido armas ni criterio para crear poder popular verdadero desde las bases, para que hoy no tuviéramos a Milei, por ejemplo. Si el progresismo hubiese hecho otra tarea, hoy no estaría Milei en el gobierno, digamos. ¿Cómo lo ves ahí? No, más que a qué volvemos, qué es lo que construimos, ¿no? Yo creo que el desafío es a presente y a futuro, ¿no? Porque encima todo esto se da en un contexto de crisis terminal sistémica, ¿no? En términos de relación con la naturaleza. Ya, claro, digamos, estamos jugando el tiempo de descuento, ¿no? Entonces, en ese escenario y en una desigualdad cada vez mayor, ¿no? El gran escándalo de los tiempos que nos toca vivir es que el 1% hoy detenta más riqueza que la mitad de la humanidad más pobre, ¿no? Y que 5 varones de carne y hueso tengan lo mismo que 3.600 millones de personas. Entonces, eso es un escándalo, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué manera podemos organizarnos colectivamente para construir un buen vivir en los territorios, ¿no? Que comprenda otros paradigmas, ¿no? De ser, de estar, de habitar los territorios, ¿no? Que busque la justicia social en serio, ¿no? La verdadera igualdad social con la protección de los bienes comunes naturales, con la agroecología, con otra relación armoniosa con la naturaleza, y es posible, ¿no? Es posible simplemente en la medida en que tomemos conciencia de nuestra fuerza, ¿no? Yo ahí recurro, el otro día traíamos a la memoria esta frase de Orwell, ¿no?
hasta que no tomen conciencia de su fuerza, no se rebelarán. Hasta que no se rebelen, no tomarán conciencia de su fuerza. Es aquí el desafío, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Entonces, ese despabilar las conciencias colectivas, multiplicarlas, organizarnos, ¿no? Recuperar todos esos espacios donde esto está sucediendo. Claro. Hay colectivos, hay asambleas, hay organizaciones poniendo el cuerpo en los territorios, hay asambleas en todo el país. Es decir, todo eso en algún punto yo creo que va a tener su expresión, va a tener su cauce, que hoy no lo ha tenido todavía en términos electorales, pero yo creo que como es un paradigma que se está construyendo como el fuego que viene para calentar de abajo arriba, tarde o temprano va a romper su compuerta y va a llegar a construir lo que busca construir, ¿no? Por lo menos peleo en ese sentido para que sí sea. Cerrulla decía que somos más. ¿Vos creés lo mismo, que somos más? Todavía creo que no, pero creo que vamos a hacer más y por eso la tarea militante cotidiana de llevar estos temas a la mesa, ¿no? Hablarlo con la compañera, con el compañero, con la familia, en el sindicato, en todos los espacios que habitamos, porque tenemos que ser cada día más, ¿no? Y es una consecuencia de vida, ¿no? No es solamente un dicho, una palabra, porque si no es como... del discurso estamos llenos, sino también el discurso con acción, con consecuencias. Exactamente. ¿No? Va por ahí la cuestión, ¿no? Decir, bueno, hacer lo que decimos, o decir lo que pensamos, hacer lo que decimos, ¿no? Como decía el Che, ¿no? Ahí. Bueno, Che, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes como siempre. Gracias, Marcos. Si te quedó algo en el tintero y que nosotros, obviamente, por ahí no te preguntamos, este es el momento. No, simplemente agradecer el espacio y esto, ¿no? El desafío de pensar colectivamente cómo queremos vivir en estos territorios. Si esto es la vida que soñamos para nosotros, para nuestros hijos, o si tenemos que barajar, dar de nuevo y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esto sea digno para todas y para todos. Sí, encontrar la gente que gobierne, que nos apoye, ¿no? Porque no lo han hecho, hasta ahora no lo han hecho, más allá de alguna medida benévola que hayan tenido, ¿no? ¿Se puede volver a la idea de Perón no me sale el nombre de la empresa que controlaba los alimentos? ¿A la Junta Nacional de Granos? Claro que sí. Eso es parte también de la decisión política. No en vano lo desmantelaron justamente para dar lugar al libre juego de todos estos capitales transnacionales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos con Marco Filardi, América está reclamándolo más que nosotros y se va. Así que gracias, Marco, por estar con nosotros. Hasta la próxima.